Buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora vea este video. Mi nombre es Vendida Neves García. A mi equipo le tocó el tema de las familias, del derecho de familia en las familias homoparental y monoparental. Bueno, como ya sabemos, la familia es la base de la sociedad y sabemos que existen muchos tipos de familias, pero bueno, en este caso solamente me voy a enfocar en la familia que a nuestro equipo le tocó, que es la familia homoparental y la familia monoparental. Bueno, el derecho de familia se considera como una disciplina jurídica autónoma. Se constituye por norma, principios y valores. Este derecho también de familia regula normativamente los matrimonios y las separaciones, es decir, se encarga de llevar a cabo lo que es el matrimonio, lo que es la separación, y también se encarga de la preservación de los derechos de los menores de edad en cuanto a esto sucede, es decir, en cuanto se produce un divorcio, regula que cuando se haga esa disolución del núcleo familiar, pues se haga conforme a la ley y sin dañar a los menores de edad, cuidando los derechos de los menores de edad como tal, vaya, ¿no? El derecho de familia actualmente va adquiriendo un poco más de autonomía, es decir, se va haciendo más autónomo, digamos que se va separando del derecho civil como tal. Por lo tanto, se pasa a considerar como parte del derecho social. ¿Por qué? Porque del derecho social contienen las normas que protegen a cualquier familia sin importar en qué trabajen, es decir, sean obreros, sean campesinos, trabajadores, empleados de una empresa o sean independientes como tal, ¿no? Bueno, ahora vamos con la familia homoparental, que es aquella que se compone de un matrimonio del mismo sexo o del mismo género. Y bueno, esta familia, creo que actualmente ya casi nadie la conoce por este nombre homoparental, de hecho la conocen como otros tipos, pero ya es muy común a día de hoy, en la actualidad ya es común que ese tipo de familias se estén dando. Ya también en muchos lugares se les permite adoptar, claramente cuando se les hace diversos estudios, pasan por cierto papeleo y ciertas cosas en las que se revisa que ellos estén al 100% aptos para hacerse cargo de estos niños, o de un niño o de dos niños, no sé, el número que ellos decidan o que les permitan. O más bien pueden hacerse de un hijo mediante la maternidad subrogada, que es igual una muy común que se puede dar, pero pues igual es la adopción, como ya lo había mencionado, o simplemente el acogimiento de un menor, ¿no? Creo que actualmente la familia homoparental es importante, ya que por lo que investigué, cuando se da una familia homoparental es más fácil y se da más los roles de género, es decir, se da como una tarea donde no hay más igualdad, ya que pues al ser del mismo sexo, supongo yo, y por lo que leí, por mi investigación hecha, pues enseñan a sus hijos a ser iguales y a no ser discriminatorios. Claro, solo si los padres que fueron elegidos para adoptar a sus bebés pues son aptos, ¿no? Y así concluye este tema, esta primera parte de lo que es más bien el tema. Lo demás lo van a seguir mis compañeras. Gracias y gracias. La siguiente parte es la estructura de este tema para dar inicio o énfasis a tocar ya más temas más profundos. Primero tiene que quedar en claro qué es la familia monoparental. Bueno, la familia monoparental es la que se constituye por
solamente un adulto, es decir, solamente un pilar o una cabeza. Digamos que por ejemplo ya puede ser el padre o puede ser la madre, no importa quién de los dos sea, pero en este caso solamente es uno. Bueno, esta familia monoparental se da cuando, bueno, hay varias maneras en las que puede darse, pero también creo que la más común es donde hay separación de los cónyuges. Y bueno, digamos que se le da la custodia o la patria potestad a un solo de los padres, o ya sea porque el papá los abandonó o porque la persona, ya sea la mamá o el padre, se quedan viudos y bueno, ellos se hacen cargo de los menores. Y bueno, es donde ahí se da lo que es la familia monoparental, o cuando simplemente son madres solteras porque la persona que las embarazó, que es el padre sanguíneo, pues no se quiso hacer cargo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de la familia monoparental? Bueno, la familia monoparental es muy importante ya que la madre o el padre están conscientes de la responsabilidad que ellos tienen que ejercer sobre los hijos, en este caso, o el hijo en cuestión, depende cuál sea el número de hijos que tenga el padre o la madre, tienen que ser conscientes de la responsabilidad que conlleva esto, ya que pues es sola una persona criando a un niño, a dos niños, y obviamente tenemos que tomar en cuenta que esto toma muchas necesidades, como es la necesidad de comer, necesidades emocionales, necesidades de todo tipo que solamente uno toma la responsabilidad de ejercer sobre ese menor de edad. Es una responsabilidad muy fuerte y creo que es muy importante tocar ese punto, el que la persona que se haga cargo, que quede siendo una familia monoparental, pues sepa la responsabilidad y sean conscientes mentalmente y monetariamente, es decir, tengan los recursos para hacerse cargo de ello. Bueno, mi nombre es Jesús Alberto Chablé García y hoy me tocó exponer el tema de fundamentos teóricos de la familia homoparental y monoparental. Primero voy a iniciar con la familia monoparental, que es la donde existen múltiples formas de acceso a la monoparentalidad. Actualmente se agrupan en 4 principales vías, que son la primera es la maternidad extraconyugal, la segunda es la monoparentalidad por elección propia, que en este caso es la reproducción asistida, la adopción, el acogimiento, etc. La tercera es la maternidad vinculada a una relación conyugal previa, que en este caso también serían las separaciones o divorcios y disoluciones familiares por defunción. También tenemos la cuarta, que es la monoparentalidad vinculada a situaciones sociales de emigración, trabajo, hospitalización y encarcelación. Y tenemos por otro lado la familia homoparental. Bueno, las transformaciones en los arreglos familiares han abierto un campo para la reflexión sobre cómo nombrar las relaciones que establecen las personas de la diversidad sexual con sus hijos e hijas, sobre todo cuando los conceptos existentes, como es la idea de la familia, han sido reificados y que cuentan con una carga axiológica heterosexista y patriarcal, lo que poco favorece a la inclusión simbólica de las nuevas formas de relacionamiento y vinculación entre padres de dicha diversidad, entre sus hijos e hijas. La homoparentalidad es un término que se ha importado a Latinoamérica sin discusión y sin identificar algunas herencias de las que provienen ellos, así como las circunstancias de su surgimiento. Ello implica que no se reconoce su impacto en la comprensión de la realidad. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros cuando vemos una familia de estas por la calle, pues normalmente algunas personas tienden a burlarse de ellas y pues, no debería de ser así.
Bueno, les voy a describir una particularidad que se debe tomar en cuenta para su utilización, que en este caso es el término parcial y excluyente, que es el que les había comentado en un momento, que es que excluyen a las personas, ven a una familia de ellas, se les hace raro y pues las excluyen, las hacen de menos, las burlan. Hay algunas personas que tienen hijos que son de dos padres, que en este caso por ejemplo podemos poner la de dos mamás que son lesbianas y pues tienen a su hijo y pues las personas no adoptan esta cultura que ellos tienen. Entonces ellos no están acostumbrados a ver esto y pues la excluyen, les hacen bullying a los hijos y bueno, es un tema de problemáticas. Bueno, la homoparentalidad en este caso es un concepto que ha sido retomado sin crítica y sin considerar los problemas que se representen en su uso, pues solo reconoce como padres o madres homoparentales a las personas que asumen como homosexual o que ya le había comentado que son las lesbianas. Las familias homoparentales son aquellas figuras parentales que están conformadas por personas del mismo sexo, que ya lo había dicho, que son las personas gays y lesbianas, que como pareja acuden a la maternidad o paternidad como a las familias constituidas por una pareja gay o lesbiana que educa y vive con los hijos de algunos de sus miembros, producto de una relación heterosexual previa. El otro tema que a mí me tocó exponer fue las instituciones y figuras del derecho de la homoparentalidad y la monoparentalidad. Bueno, los que rigen y los que protegen esto son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos humanos, los códigos civiles, la Constitución, que son los que protegen estos matrimonios que se pueden hacer entre ambas parejas. Que bueno, actualmente nos vamos a un caso actual. Actualmente los códigos civiles que se han reformado, tal es el caso de ahorita de este estado, donde actualmente el 19 de octubre del 2022 fue aprobado el matrimonio igualitario, dando a entender que la familia homoparentalidad es sujeto de derecho y que por lo tanto son iguales bajo la protección del artículo 1 constitucional. La reforma del matrimonio igualitario fue aprobada con 23 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones. Esto convierte a Tabasco en el estado número 30 de México en reconocer este derecho. Y bueno, solo faltan algunos estados para donde las parejas aún deben tramitar un amparo para acceder al derecho. Bueno, ahora el Código Civil establece legal el matrimonio entre la unión de personas sin importar su sexo, solo con la única condición de que sean mayores de edad, para realizar la comunidad de vida donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Y bueno, estos son los que protegen la familia homoparental. En este caso ya lo había comentado, que son las CNDH, que son el Centro Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Bueno, si se presentan algunos amparos también, bueno, como ahorita se reformó el matrimonio igualitario, hay que respetar a las personas que tienen esto. Y bueno, vamos ahora con la familia monoparental. Bueno, para terminar este tema, bueno, el Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad, a la no discriminación. Sabemos que las personas tienen una libertad de expresión, un derecho de la libertad de expresión, de la forma que se pueden expresar libremente ellos, de los cuales tienen lo que es el libre albedrío. En este caso, que son la familia homoparental, ellos se pueden vestir de la forma que ellos quieran y lo defiende el Código Civil de matrimonios. En este caso ellos pueden adquirir hijos por adopción. Las familias, las personas del mismo sexo pueden adoptar hijos siempre y cuando se presenten algunos requisitos que se piden para las adopciones de hijos, y
e hijas, en este caso de las familias que son del mismo sexo, de las personas que son del mismo sexo, por lo cual esto no, el Estado lo protege sobre la no discriminación entre ellos, los derechos humanos que son también los que protegen sobre la libertad de expresión, lo libre albedrío y demás. Y también de la violación de algunos derechos que ellos tienen sobre su discriminación hacia ellos, sobre ver cómo las personas tratan a estas personas sin fijarse en lo que hay más adentro y de lo que pueden las personas saber del Estado que los protege a ellos. En esto también entra la Convención Americana, lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son las que protegen todo esto de las familias homoparentales. Bueno, también lo de las familias monoparentales, que, bueno, la mayoría de las mujeres y madres solteras por elección en el estudio eran económicamente estables, habían recibido una educación superior con solvencia económica y tenían relaciones significativas con sus parejas en el pasado, equilibrio emocional y capacidad resolutiva. También los académicos observaron a 69 madres solteras que deliberadamente han elegido ocuparse de la crianza de sus hijos solas y 59 madres de familia heterosexuales biparentales con un hijo de entre 18 y 6 años. Es por eso que como conclusión podemos decir que independientemente del tipo de familia de la que se trate, siguen siendo familia. Al final de cuentas, ya que se apoyan entre sí, se encargan de cuidar de sí mismos y eso es la esencia del ser humano, el ser empático y cariñoso con otros y más si se trata de familia, que en este caso es la familia, es la que incondicionalmente te ofrece este apoyo. Y las instituciones que protegen esto, bueno, en este caso es el Código Civil, que cuando una persona que es la monoparental, que son las que crían a sus hijos, en este caso por lo que había explicado que son algunas madres solteras que tienen a sus hijos, en este caso se les saca pensión de alimentos a los padres, dado que en alguno de ellos no puedan solventar los gastos económicamente y que tengan que pedir el apoyo de los padres de los hijos sobre la comida, que es la pensión alimenticia. Y los que apoyan también, bueno, son algunos derechos humanos, que en algunos de los derechos humanos que tenemos derecho a la salud, es por ello que los padres no pueden dejar a una madre sola sin poderla apoyar, aunque no estén juntos, pero tienen que apoyar de una solvencia de gastos, en este caso apoyándola, bueno, con su comida. Y bueno, lo protege el Estado, lo protege la ley, ya sea el padre o la madre soltera, que en este caso se da más en las madres solteras, que bueno, ya sea por el padre, que ya no pueden estar más con el esposo, entonces deciden separarse y en este caso la que agarra la custodia es la madre. Entonces la madre algunas veces no puede solventar este tipo de gastos, entonces ahí es donde pide ayuda a los abogados para que lleven un juicio sobre él y pida apoyo de las pensiones alimenticias, apoyos económicos y que apoyen a sus hijos de manera escolar. Y bueno, en algunos casos se da la custodia los domingos, que solamente los padres puedan ver a sus padres los domingos. Todo esto lo protege los derechos humanos para los niños si son personas menores de 18 años, y los códigos civiles, que en este caso son los que le otorgan lo que es la pensión alimenticia, y las patres potestad, que son las que se le otorga. En este caso sería
Bueno, la patria potestad puede ser en los dos casos, que es el padre y la madre. Casos y jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Nos lo dice en el artículo 1.6 del Código Civil. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterario establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Un ejemplo de jurisprudencia será la unión de dos parejas del mismo sexo. La Suprema Corte Judicial de la Nación ha determinado en tesis jurisprudenciales que esta es legal en todo el país y que es discriminatorio aquellos artículos que prohíben a personas del mismo sexo contraer matrimonio. Por lo tanto, si una persona vive en un estado, un ejemplo será el estado de Veracruz, en el estado de Veracruz tienen prohibida de la aceptación de personas del mismo sexo, la aceptación del casamiento, el matrimonio de personas del mismo sexo. El matrimonio de dichas personas a través de un amparo aplica en la jurisprudencia y entonces ahí entra la jurisprudencia, se aplica, se les permite casarse, por eso es importante la jurisprudencia como futuro derecho. El Federal de México ha incluido nuevos temas en sus postulados, en razón del Convenio de La Haya sobre la protección de menores, celebrado en 1994, en virtud del cual se implementó correlativamente y en un solo texto la adopción plena, simple y la internacional. Si bien en México no existe una ley que armonice la figura de adopción con los cambios sociales y estructurales de la familia para todos los estados del país, existe una definición clara en cuanto a los prospectos y prevalencia familiar. En ese sentido, el artículo 4 Constitucional Federal contempla que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, teniendo en cuenta que cada estado mexicano tiene su propia soberanía e independencia legislativa en ciertas materias. En ellas, la familiar, se evidencia que algunos estados carecen de ciertas modificaciones en su ordenamiento jurídico, resultado de la evolución social en el campo de la familia. Al realizar un análisis comparativo entre los ordenamientos jurídicos de Colombia y México en materia de la familia y adopción, se tiene que, a pesar de que los cambios sociales que abren paso a nuevas estructuras de familia como cimiento fundamental de toda sociedad, surgen en el ámbito internacional. Algunos sistemas se encuentran rezagados a esta aceptación y por ende el reconocimiento de nuevos hechos generadores de efectos jurídicos, quedando las instituciones jurídicas creadas por el Estado para la creación de familia carentes de los pilares esenciales que persiguen estos fines y de la prevalencia de las garantías constitucionales correspondientes.